Están viendo los videos de la cámara de vigilancia de un restaurante en Florida, en el momento exacto en que la vida de una jovencita cambió para siempre. Era el año 2023, un día sábado que estaba destinado para un plan de risas y felicidad, pero se convirtió en un instante de terror. A esta chica la atacaron, pero la persona que la atacó no era un desconocido, sino alguien que ya había estado en su vida y que no podía soportar que ella se alejara de él. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Madison Chemitz. Acompáñenme a ver todos los detalles. Y antes de comenzar con este video, quiero compartirles que tengo un proyecto muy especial y muy importante para mí y para todos ustedes. Se llama Voces que no se apagan y es un podcast, un espacio donde escucharemos a personas que han vivido experiencias de violencia y a pesar de todo han decidido alzar la voz. En este proyecto van a encontrar entrevistas reales, testimonios humanos y conversaciones muy profundas que buscan crear conciencia pero también buscar justicia. Muchas de las personas que van a aparecer en este proyecto no han tenido justicia, han sido víctimas y ahora están buscando que alguien los escuche. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y también en un mensaje fijado para que puedan ir y apoyar a toda la gente que ha decidido alzar la voz. Madison Chemitz nació alrededor del año 2005. Creció en el estado de Nueva York dentro de una familia numerosa con 5 hermanos y su madre llamada Jackie. Desde muy pequeña encontró un lugar en el deporte. A los 4 años ya jugaba softball, un juego que con el tiempo se volvió parte de su identidad y su rutina diaria. Para ella no era solamente una actividad extracurricular, sino era una muestra de su disciplina y su constancia. En el año 2017 la familia se mudó a Florida, y Madison ya destacaba en algo más que en el deporte. Quienes la conocían la describían como una joven increíblemente inteligente, profundamente motivada y con un talento que no pasaba desapercibido. Además también decían que era una chica confiable, amable y muy buena persona. Pero más allá de estas descripciones, Madison era una adolescente como cualquier otra, y entre las experiencias comunes que muchas personas viven a esa edad está enamorarse por primera vez. Así las cosas, en el otoño de 2022, Madison comenzó a salir con un compañero de la escuela de su edad, llamado Spencer Pearson. De Spencer se sabe que había nacido en Texas y provenía de una familia muy unida. Sus padres lo describieron como un chico dulce y tranquilo, pero que se ponía ansioso en situaciones sociales. Además se sabe que tenía una hermana y 2 hermanos. Desde pequeño en la escuela Spencer practicó fútbol americano. Esto resultaba algo inusual, ya que si bien todos sus familiares decían que era dócil e introvertido, en el campo se mostraba bastante confrontativo con los chicos de su edad. Sin embargo, con el paso de los años sufrió varios golpes en la cabeza y la columna, lo que representó un aspecto negativo en su carrera deportiva. No se sabe con certeza si estas lesiones influyeron directamente en su salud mental, pero sí fue en esa época que su ansiedad y su depresión fueron empeorando. Además de eso, se supo que Spencer solía sentirse excluido, con baja autoestima y con constantes sentimientos de insuficiencia. Fue por eso que la familia se mudó a Florida, buscando otros horizontes y una zona un poco más acomodada. Esto para que Spencer tuviera nuevas relaciones sociales. Así las cosas, Spencer decía que se había enamorado profundamente de Madison, y en apariencia lucían como la pareja perfecta. Durante los primeros meses de su relación llegaron a conocer a las familias del otro, salían con mucha frecuencia y se mostraban muy felices. Sin embargo, poco a poco los padres de él comenzaron a notar que la relación, que en un principio era divertida y llena de energía, comenzó a pasar por un mal momento. Y es que la ansiedad, la depresión y las inseguridades de Spencer fueron en gran medida las responsables de la situación. Madison tenía un fuerte deseo de vivir la vida al máximo y de aprovechar sus años de secundaria, pero tener que lidiar fuertemente con los problemas emocionales del chico terminó por agotarla por completo. Con el paso del tiempo comenzó a sentirse atrapada, y es que las señales eran claras: celos constantes, manipulación verbal y reacciones completamente desproporcionadas. Finalmente, en la primavera de 2023, Madison comprendió que Spencer era una persona tóxica y que la relación no era sana.
así que ella decidió ponerle fin a su noviazgo. A Spencer esto no le cayó nada bien. Madison era parte fundamental de su vida y tuvo grandes dificultades para encontrar su propia identidad sin ella a su lado. Para empeorar las cosas, después de la ruptura, él también perdió a varios amigos. Los tenían en común y muchas personas decidieron irse del lado de Madison. En los días siguientes, su depresión, su ansiedad y sus sentimientos de insuficiencia se volvieron tan intensos que pasaba días sin comer. Sus padres aseguraban que tenía el corazón roto y que era parte de crecer. Pensaban que con el tiempo superaría a Madison y encontraría otra novia. Aún así, Spencer comenzó a hostigar a Madison. Le enviaba mensajes y como ella lo había bloqueado de las redes sociales, él se creaba cuentas falsas para seguir lo que hacía y con quién estaba. Madison le contó todo esto a su madre, y lo que ella decidió hacer fue hablar con la madre de Spencer. A pesar de que tuvieron varias pláticas, la situación del chico no cambió, y un incidente particularmente alarmante ocurrió a principios de abril de ese año. Ese día Madison acababa de terminar un partido de softball, y después de pasar un rato en el estacionamiento del estadio con algunos de sus amigos, ella se subió a su auto y comenzó a irse. Pero entonces notó que Spencer estaba allí, y esto la aterrorizó de inmediato, porque él no tenía ninguna razón para asistir al partido. Claramente la estaba siguiendo. Se sintió muy incómoda, especialmente porque ya era tarde en la noche. Madison terminó haciendo lo que pensó que sería mejor para bajar la tensión. Cuando vio a Spencer, bajó la ventanilla y le preguntó si podía llamarlo cuando llegara a casa. Pero en cuanto comenzó a conducir y vio que él no giró hacia su propia calle, supo de inmediato lo que estaba pasando. Si bien en un momento Spencer aceptó y cada uno se puso a conducir, ella se dio cuenta que él la estaba siguiendo. Sin pensarlo demasiado, tomó una salida hacia otro estacionamiento y le envió un mensaje advirtiéndole que la estaba asustando. Pero eso no lo detuvo. Aterrada, terminó llamando a una amiga para pedirle consejo y decidir qué hacer. Juntas elaboraron un plan. Madison iría a la casa de su amiga donde sus padres estaban presentes. Así se aseguraría de llegar a un lugar con muchas personas y con seguridad. Adicionalmente, Madison le envió un mensaje a Spencer diciendo que tenía que pasar por la casa de esta amiga dejando algo relacionado con la escuela. No había ninguna razón para que él continuara siguiéndola. Sin embargo, el hostigamiento continuó. De hecho, él comenzó a exigirle que no fuera a casa de su amiga y que condujera directamente a la suya, asegurando que él sabía que eso no era parte de su plan esa noche. Pero Madison obviamente no le hizo caso a Spencer y fue hasta la casa de su amiga. Él la esperó en una gasolinera cercana. Sabía que en algún momento tenía que volver a su casa y de esa manera podía volver a seguirla. Y eso fue lo que sucedió. Cuando vio que Madison ya iba de vuelta a su casa, comenzó a seguirla de nuevo. Él intentó poner excusas sobre su comportamiento, desde que quería asegurarse de que llegara sana y salva a casa, hasta que simplemente iba manejando y tenía que tomar ese camino. Madison volvió a contarle lo que había sucedido a su madre y ella terminó totalmente alarmada, así que casi todos los días la fue a recoger a la escuela. Cuando el padre de Spencer se enteró de lo que estaba haciendo su hijo, incluso le quitó el celular y trató de que esta conducta no se repitiera. También lo inscribieron en un grupo de apoyo preventivo y lo llevaron a ver a un psiquiatra que simplemente le recetó un antidepresivo. Eso sí, Spencer dejó de tomar este medicamento porque dijo que le provocaba fuertes dolores de cabeza. Pasaron algunos días desde ese incidente y Spencer volvió a escribir a Madison. Era un mensaje breve, pero también alarmante, ya que se despedía y le expresaba su amor. Ella se lo mostró a su madre, y Jackie de inmediato llamó a los padres de Spencer para advertirles que el chico estaba en peligro. Poco después el padre del joven corrió a su habitación y lo encontró dentro de su closet, tras haber intentado hacerse daño. Una situación crítica que evidenciaba que ya estaba poniendo en riesgo su vida. Debido a esto, los padres lo llevaron a un hospital con un área especial en salud mental y pasó unos días recuperándose allí. Y si bien las heridas físicas sanaron rápidamente, su estado mental continuó deteriorándose. Spencer ya no volvió a la escuela después de eso y nunca volvió a dormir en su habitación. Con el paso del tiempo había perdido tanto peso que sus ojos se hundieron en su rostro. Pasaba gran parte del día durmiendo y viendo televisión en el sofá de su salón. Como era de esperarse, sus padres estaban completamente preocupados. Pero Spencer, a pesar de mostrarse muy mal física y emocionalmente, seguía espiando a Maddie. Así, con una cuenta anónima difundió un mensaje de carácter amenazante que generó una profunda preocupación. Llegó incluso a mencionar a Madison y a algunos de sus amigos.
Aunque los días siguientes transcurrieron sin incidentes, la alerta ya estaba encendida. En ese contexto, la madre de Madison comenzó a pensar en tomar medidas legales y decidió solicitar una orden de restricción en su contra. Sin embargo, por los hechos que vamos a narrar en un momento, se hizo evidente que la policía no hizo lo necesario para proteger a esta familia. Spencer continuó su vida sin mayores restricciones, y como consecuencia de ello, las cosas se salieron de control. Unos días después, el 3 de junio de 2023, comenzó como un día completamente normal para Madison. Era sábado y una de sus amigas del softball se había quedado a dormir en su casa la noche anterior. Ambas se despertaron temprano y tenían el plan de ir a la playa. Estaban convencidas y entusiasmadas de que sería un día perfecto. Sin embargo, al llegar al lugar se encontraron con un clima frío y ventoso, por lo que decidieron marcharse tras unas pocas horas. Más tarde se reunieron con sus madres y hermanos para pasar un rato en la piscina. Después de un tiempo allí surgió un nuevo plan, ir a comer juntas y ver la Serie Mundial Universitaria de Softball Femenino. Así que decidieron regresar a casa para cambiarse los trajes de baño. Ya a las 2:53 de la tarde las chicas iban camino al restaurante. En el automóvil iban cantando, se iban riendo y la estaban pasando muy bien. En cierto momento del trayecto, Madison le escribió a su madre para que ella y la mamá de su amiga fueran con ellas al restaurante. La madre de Madison no quiso ir y le mandó un mensaje a su hija bromeando diciendo que ellas simplemente querían que estuvieran allí para que les pagaran la cuenta. Pero Madison también comentó que en ese momento sentía un presentimiento muy fuerte de querer que su madre estuviera cerca de ella. Así que al final las mujeres decidieron ir. Las dos chicas y las dos madres llegaron al restaurante. Madison dio una vista alrededor para saber si Spencer estaba o no allí. Era algo que ya hacía casi sin pensar, porque al final de cuentas este chico la había estado siguiendo por meses. Ella se dio cuenta que en ese momento él no estaba en el restaurante y sintió un gran alivio. Pero la calma duró poco porque más o menos a las 3:47 de la tarde Spencer ingresó al establecimiento con una intención muy concreta. No se acercó de inmediato a Madison y su amiga, permaneció observando un rato y fue a las 4:15 de la tarde que se levantó de donde estaba sentado y caminó directamente a la mesa de Madison. En ese momento evidentemente ya no podían ignorar al chico y su presencia se hizo inevitable. Ella quedó paralizada por el impacto y en cuestión de segundos la invadió el mismo pánico que había tenido durante semanas, un miedo profundo y persistente. Al final a las 4 las dos chicas y las dos madres comenzaron a hablar en voz baja sobre qué debían hacer y tras evaluarlo coincidieron en que evidentemente no era seguro que permanecieran allí. Entonces llamaron al personal del restaurante, explicaron la situación y dejaron en claro que aquel chico era una amenaza para su seguridad. Decidieron pagar la cuenta con rapidez y abandonaron el lugar, tal y como se puede apreciar en el video de las cámaras de seguridad que van a estar viendo en este momento. A continuación, las mismas cámaras también captaron a Spencer saliendo del restaurante para seguirlas. Solo apenas unos segundos después, la vida de Madison cambiaría para siempre de la manera que nadie había podido imaginar. Justo cuando Madison llegó a su auto en el estacionamiento, escuchó a su madre gritar de una manera que solo podía significar que algo terrible estaba ocurriendo. Al darse la vuelta, vio a Spencer correr hacia ella con una rapidez que jamás había visto antes. Y entonces, sin tiempo de reaccionar, él la alcanzó, atacándola repetidamente con un arma blanca. A pesar de que Madison le suplicaba que se detuviera, sus fuerzas se fueron desapareciendo rápidamente, sobre todo porque en el ataque sufrió una lesión devastadora que afectó su médula espinal. La chica estaba sangrando y no tenía la posibilidad de moverse ni defenderse, pero la valentía de dos personas le salvó la vida a Madison en ese momento. En primer lugar, su madre, quien reaccionó de inmediato y se lanzó sobre Spencer para poder separarlo de ella. En ese proceso, la mujer también resultó herida en la frente, el brazo, la pierna y la mano. Y la otra persona, un chico de 22 años llamado Kennedy, que acababa de bajarse de su camioneta rumbo al restaurante donde Madison y su madre habían estado. Sin pensarlo dos veces, al escuchar los gritos, corrió tan rápido como pudo, derribó a Spencer al suelo y logró liberar tanto a Madison como a su madre de la furia del chico. El amigo que acompañaba a Kennedy también intervino y ayudaron a parar el ataque. Este joven sufrió distintas heridas en la mano, pero finalmente el ataque llegó a su fin. Mientras todo esto ocurría, varios testigos llamaron a los servicios de emergencia, y en ese momento Spencer se dirigió el arma hacia sí mismo, en un intento fallido de acabar con su vida.
y las cámaras corporales de los agentes captaron algunas secuencias verdaderamente impactantes. Había paramédicos, policías y muchas personas alrededor. Un hombre herido estaba tendido en el suelo y una jovencita también estaba en el lugar con lesiones muy graves. Al final, Madison, Jackie, Kennedy y Spencer fueron trasladados a un hospital cercano, algunos de ellos en ambulancia y otros en helicóptero. Cuando la noticia del ataque se difundió, los familiares de Madison acudieron de inmediato al hospital para poder acompañarla y brindarle consuelo. Así las cosas, Madison poco a poco se fue recuperando, pero le dieron una noticia devastadora. Había quedado paralizada de la cintura para abajo y no iba a poder caminar. Ella se trazó un objetivo muy claro: no solo volvería a caminar, sino que lo haría en el día de su graduación de secundaria. Sus seres queridos supieron que ella era muy valiente y que desde un principio podía lograr todo lo que se propusiera. Resultó incluso llamativo, según contó una de las hermanas de la joven, que Madison, ya cuando se recuperó en el hospital y estaba completamente consciente, comenzó a hacer chistes y se le notaba pues bastante feliz y con una actitud bastante buena para el futuro. La madre de Madison, Jackie, también se recuperó de una manera bastante rápida. Ella no tenía tantas heridas. A pesar de que una de las puñaladas la había dejado en estado grave, se recuperó bastante bien. En cuanto a Kennedy, él también llegó a recuperarse y fue dado de alta. Spencer también se recuperó y al ser dado de alta comenzó a enfrentar las secuencias de sus actos. Fue arrestado en el hospital y acusado de 2 cargos de intento de asesinato en primer grado y un cargo de agresión agravada con arma mortal. Fue trasladado a la cárcel del condado y realizó su primera comparecencia ante el juez, donde se declaró no culpable. Mientras tanto, la comunidad comenzó a movilizarse para apoyar a Madison, organizando una campaña solidaria para ayudar a su familia a cubrir los elevados gastos médicos. Además, también querían respaldarlas en todo lo que se venía del juicio y los gastos jurídicos, además de los gastos del día a día, ya que la madre de Madison pasó una temporada sin poder volver al trabajo. Eventualmente ellas expresaron que cada día era una lucha, pero también estaban muy agradecidas por los pensamientos y oraciones de las demás personas. Además, Madison también animaba a todos a informarse sobre las lesiones de médula espinal y apoyar a organizaciones que trabajaban incansablemente para erradicar la violencia y el abuso. Si bien Madison tenía un largo camino por delante, los médicos consideraban que tenía buenas probabilidades de salir adelante. Era joven, atlética, positiva y motivada. Aún así, tuvo mucho tiempo en recuperación. Los médicos dijeron que no sabían cuánto tiempo tenía que hacer de rehabilitación y si eso al final iba a funcionar o no. Además de eso, también tuvo que pasar por muchas otras cirugías. Y con el paso del tiempo, las cosas no fueron teniendo un buen pronóstico, ya que después de las intervenciones, Madison tenía que poder empezar a caminar, pero esto no sucedió así. Al final, luego de mucho esfuerzo y mucho trabajo, en la primavera de 2024, ella volvió a caminar con sus propios medios y sin asistencia. Ese día Kennedy estuvo presente y ella difundió en sus redes sociales una foto con este chico. Él se volvió prácticamente parte de la familia y la acompañó en muchos procesos de recuperación. Gracias a todo este trabajo, al final Madison logró su cometido y subió al escenario de su escuela secundaria el día que tenía que recibir su diploma. Pero a pesar de toda esta felicidad, con Madison ya recuperada, la familia sabía que pronto tenían que enfrentarse al juicio y tendrían que volver a ver a Spencer. Al final de cuentas, ese mismo año, él se declaró culpable de todos los cargos. No obstante, obtener justicia no fue un camino simple. El juicio se alargó inesperadamente, ya que a pesar de que Spencer se había declarado culpable, se tenía que fijar una pena para él. A mediados de julio de 2024 comenzaron todas las audiencias. Dado que su culpabilidad nunca estuvo en duda, el proceso se centró en determinar qué pruebas y qué testimonios eran convincentes. La acusación presentó a Spencer como una persona calculadora, fría y narcisista, incapaz de aceptar que Madison había terminado su relación. Durante las audiencias declararon policías, médicos y profesionales de la salud mental, mientras que cuando fue el turno de la defensa, uno de los primeros testigos fue el padre de Spencer. Visiblemente conmovido, expresó a Madison y Jackie cuánto las apreciaba y cuánto lamentaba esta tragedia. También los abogados del chico se apoyaron en el testimonio de distintos médicos y profesionales de la salud mental, quienes declaraban que las lesiones que él había sufrido siendo muy joven en la cabeza habían afectado su estado mental y su capacidad para controlar sus emociones. Además, un neurólogo afirmó que dichas lesiones habían derivado en daños graves en el cerebro y en su médula espinal.
Pero todo esto pasó a segundo plano cuando Madison dio su declaración. Ella relató todo lo que había pasado, el impacto físico y la rehabilitación. También narró distintos episodios de violencia que había vivido con Spencer. Poco después, en noviembre de ese mismo año, Spencer tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal. En su intervención no solo asumió su plena responsabilidad en los actos, sino que reconoció que aquel día había sido el peor de su vida. Además de eso, pidió perdón a Madison, a su familia y a sus propios seres queridos. I'm sure June 3rd was the worst day of their lives. It was also the worst day of mine and always will be. También solicitó ayuda en materia de salud mental, con la esperanza de algún día salir de la cárcel y volverse a reunir con sus seres queridos. I asked for forgiveness and I asked for mercy. Finalmente, el chico fue sentenciado a cadena perpetua. En la sala se escucharon los sollozos de sus familiares, y él por su parte permaneció en calma y bajó la cabeza. You are sentenced to serve the remainder of your life in prison. Posteriormente, Madison compartió un mensaje a través de un video expresando cómo aquel capítulo en su vida quedaba atrás. Aseguró que su mirada estaba puesta en su futuro y en utilizar toda la fuerza que había adquirido para poder afrontar las dificultades. Y así terminó la historia. Ahora que conocen todos los detalles, cuéntenme qué opinan. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, con un final diferente. Madison no perdió la vida, pero al final pasó por una situación muy traumática, salió adelante y ahora tiene pues todo un futuro por delante. Y al final de cuentas, Spencer va a pasar toda su vida tras las rejas. No sabemos si en la cárcel le están dando toda la ayuda psicológica que él necesitaba, pero al final de cuentas, por su comportamiento tan errático, podemos llegar a la conclusión de que era un peligro para la sociedad. Si bien tenía varias lesiones, él necesitaba mucha ayuda. No era una persona que en ese momento pudiera salir y hacer una vida normal, y no se sabe realmente si en algún momento lo va a poder hacer, así que al final se decidió darle esa cadena perpetua. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.